Hoy vamos a tener una mañana muy hermosa, muy gloriosa. Hoy vamos a tener una jornada en donde Dios te va a hablar. ¿Cuántos quieren que Dios los hable? Amén. ¿Cuántos quieren que Dios haga cosas nuevas, se derrame, que su espíritu sea sobre tu casa, sea sobre tu familia, sea sobre tus hijos? Yo creo que ese es el pensamiento de Dios para esta mañana, para tu vida, porque dice la palabra de Dios que sus pensamientos son buenos, amén. Buenos y en gran manera. Y nosotros tenemos que creerle a nuestro Dios de que este día, en esta jornada, Él va a romper toda cadena, amén. Toda cadena que te pueda estar atando, toda cadena que te pueda estar encarcelando. Y hoy vamos a estudiar juntos palabra de Dios, palabra que nos va a ayudar a conocer lo que es la iniquidad, a conocer cómo poder romper esas cadenas de iniquidad, amén. Entonces yo quiero que estemos muy atentos porque en esta jornada yo quiero hablarles acerca de rompiendo las cadenas de iniquidad. Decirle que está a tu lado, vas a ver la gloria de Dios. Dios te va a hablar hoy, Dios te va a hablar en este tiempo. Este es el kairos de Dios, este es el tiempo de Dios, este es el tiempo correcto en donde Dios quiere visitarte, en donde Dios quiere hacer todo nuevo. Pero hay cosas que tenemos que quebrar, hay cosas que tenemos que romper, hay cosas que nos han ido molestando durante mucho tiempo. Entonces, este tiempo estamos confiados de que en la Iglesia de Desarrollo Familiar vamos a vivir un kairos, vamos a vivir un tiempo en donde la gloria de Dios se va a manifestar, Dios va a traer libertad y las cadenas de iniquidad, decir conmigo, se van a romper. Se van a romper en mi vida, se van a romper en mi familia, se van a romper en mi trabajo, se van a romper en mi generación. Y si le crees a Dios, recibirlo con un fuerte aplauso. Rey de Reyes, al Señor y Señor. Amén. Gloria a Dios. Ser libres de iniquidad, rompiendo las cadenas de iniquidad. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la iniquidad? Porque muchas veces la nombramos, a veces la estudiamos y a veces se nos borra de la mente, se nos borra del corazón esta palabra, el verdadero significado. Entonces estamos acá para aprender y para poner manos a la obra, para que Dios haga su obra. Y nos preguntamos muchas veces, ¿qué es iniquidad? ¿Qué es iniquidad, Elías? ¿Qué es iniquidad? Y en hebreo viene de la palabra awon, decí conmigo, que significa lo torcido, lo depravado. Eso es la iniquidad, acordate bien. Iniquidad es lo torcido, lo depravado. En el griego se refiere a anomía, a algo que es carente de ley, es decir, conmigo, sin ley. Eso es iniquidad, sin ley. Es lo torcido, es lo depravado, es lo carente de ley, lo que está sin ley. Eso es iniquidad. Y muchos pensamos que la iniquidad es lo mismo, porque muchas veces nos confundimos o se nos pasa por alto de que iniquidad no es lo mismo que rebeldía y pecado. Pensamos que iniquidad es lo mismo que pecado, y no es lo mismo. No es lo mismo que la rebeldía, ¿sí? Tampoco. ¿Qué es la justicia? La justicia es lo recto, lo derecho. Entonces tenemos que entender que la iniquidad es cuando vos te desvías del plan. Decí conmigo, la iniquidad es cuando yo me desvío del plan. Es cuando yo me voy para otro lado. Dios tenía un propósito para mí y la iniquidad hace que yo me desvíe para otro lado. ¿Ok? La iniquidad es un desvío que tarde o temprano esa iniquidad se puede transformar en un pecado porque te estás desviando. ¿Ok? Lo vamos a ver las diferencias entre iniquidad, pecado. ¿Sí? Iniquidad es el camino torcido, dijimos. Es distinto al pecado, te vas desviando, no llegaste, no diste el blanco. Como les dije recién, tarde o temprano vas a pecar porque estás en iniquidad. Yo les pregunto, ¿en todos hay iniquidad? De los que estamos aquí, miren lo que dice Salmo 51.5. Salmo 51.5 dice, he aquí, en maldad he sido formado. ¿Cómo dice? En maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. Yo les preguntaba si había iniquidad en nosotros. En otra versión, fíjense lo que dice. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Yo nací en iniquidad, dice la palabra de Dios, dice el salmista. O sea que acá tenemos que iniquidad es el camino torcido del deseo de mi corazón. Y ese deseo comienza
a construir algo que está fuera del deseo de Dios. A ver cómo se los explico. Por ejemplo, ¿qué tiene de malo que pase 2 horas viendo series de televisión? ¿O qué tiene de malo que pase horas y horas viendo el Instagram? ¿Tiene algo de malo? No, no tiene nada de malo, ¿no? No tiene nada de malo. O por ejemplo, algo que está muy de moda entre los hombres de Dios, entre las mujeres de Dios. Por ejemplo, tengo el deseo de estar en política. ¿Tiene algo de malo estar en política? No, no tiene nada de malo. Entonces, si no es pecado, porque muchas veces pensamos así en lo natural, si no es pecado, lo hago. ¿Pensamos así o no? No es pecado ver televisión tantas horas, no es pecado. Entonces lo hago. Y así funciona nuestra mente, ¿no? La mente del ser humano. Si no es pecado, lo hago. Yo quiero que vos entiendas esto. Vos le preguntaste a Dios si ese era su deseo, que te pases las horas desperdiciándolas, que te pases a lo mejor planeando algo que no estaba fuera del propósito de Dios. Y ahí es cuando se comienza a formar la planificación esa para satisfacer el deseo torcido, ¿no? Que no era el deseo por el cual yo fui puesto originalmente en la tierra. Te vuelvo a preguntar, ¿era el deseo de Dios que estuvieras en ese trabajo? Era el deseo de Dios. Y no es pecado trabajar, no. Estás cumpliendo horas, te estás ganando la vida, pero realmente ese era el deseo de Dios que estés haciendo eso. Recuerden que iniquidad no significa pecado, es lo torcido. Vos tenías un propósito y estás haciendo algo que está torcido, que era nada que ver con el propósito de Dios. Vos siempre te tenés que preguntar, ¿realmente este es el deseo de Dios para mi vida? Como estoy yo ahora en mayo del 2022, ¿estoy en el plan correcto, en el propósito correcto? ¿Estoy yendo hacia el norte, hacia mi destino, hacia el propósito? ¿O me estoy desviando, me estoy torciendo? No es pecado que me tuerza, pero tarde o temprano esa torcedura me va a llevar a pecado porque no estoy cumpliendo el plan de Dios, ¿sí? Moisés le pide a Dios ver su gloria. Sí, verás mi gloria, pero no mi rostro, le dice Dios. En Éxodo 34:6, fíjense cómo le dice. Éxodo 34:6 dice, y pasando Jehová por delante de él. Y acá vamos a ver por qué yo les digo que no es lo mismo iniquidad, no es lo mismo pecado y no es lo mismo rebeldía. En este versículo es clave. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Cuántos creen en ese Dios? Que es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Amén. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. Fíjense cómo la delimita. Que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión y que perdona el pecado. 3 cosas totalmente diferentes. ¿Que van de la mano? Sí, van de la mano. Y que de ningún modo tendrán por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. Fíjense, hasta la 3ª y 4ª generación llega la iniquidad. Vos podés cometer un error y el que se tuerce puede ser tu hijo, puede ser tu nieto, tu tataranieto. Fíjate la importancia que tienen nuestras decisiones, ¿no? Dice en el versículo 8, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Así como eran cabeza dura los israelitas, y perdona nuestra iniquidad y perdona nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Yo les dije recién que iniquidad ustedes están aprendiendo o están rememorando, porque ya lo sabían. Iniquidad es el camino torcido del deseo de mi corazón, de lo que yo quiero, de lo que yo anhelo. ¿Recuerdan cómo son nuestras oraciones muchas veces? Dios, dame esto, dame aquello, provéeme en esto, quiero ganar tanto. ¿Y ese es realmente el deseo de Dios? Iniquidad es eso, es el deseo torcido del corazón. Y no es malo desear. Eso quiero que lo delimitemos. No es malo querer desear, ganar más, anhelar más. No es pecado, como hablamos recién de los ejemplos. Iniquidad es el camino torcido del deseo de mi corazón.
Y ese deseo comienza a construir algo que está fuera del deseo de Dios. ¿Entienden la diferencia? Mi deseo, acá está, que no es pecado, pero luego está el deseo de Dios. Cuando yo me desvío del deseo de Dios, ahí se comienza a armar la iniquidad. Pecado, recuerdan, es errar al blanco, hacer lo incorrecto. Pecado es cuando vos ejecutás ese plan torcido, ya te torciste, esa iniquidad te llevó para otro lado que Dios no quería que vayas, te llevó por un trabajo a lo mejor que Dios no quería que vayas, o te llevó, vos te fuiste por otro propósito que anhelabas porque ibas en busca de dinero, ibas en busca de fama, ibas en busca de muchas cosas que en lo natural, en la tierra, es sumamente placentero, pero te desviaste. Pecado es cuando vos ejecutás ese plan torcido. Rebeldía es la intención, ya decir conmigo, es la intención de pecar, planear. ¿Recuerdan el rey David cuando planeó matar a Urías? ¿Recuerdan? Él ya ahí tenía un corazón rebelde porque ya había planeación premeditada para cometer el pecado. Esa es la rebeldía, esa es la diferencia. Entonces, cuando uno va hacia Dios, ustedes, a mí me pasa, por ejemplo, cuando uno ora y uno puede decir: Dios, perdóname por lo que le hice a tal persona, perdóname por lo que le hice a tal hermana de la iglesia, a tal hermano de la iglesia, y Dios te dice: hijo, no te puedo perdonar porque vos le quisiste pegar, tuviste la intención. Y ahí nos tiene que cambiar el chip. Entonces vos tenés que decir: Señor, me arrepiento de haberle pegado a mi hermano, me arrepiento de haberle pegado a mi hermano, y también me arrepiento de pegarle. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia? Vamos en orden. Dice Dios: lo que yo te perdono es tu pecado, pero no te puedo perdonar la rebeldía porque no te has arrepentido de la intención. Vieron que hay mucha gente que dice: Señor, perdóname por esto que cometí, pero qué bien que la pasé, la verdad que estuvo bueno, la verdad que la pasé bien en ese tiempo haciendo eso, y no te arrepentiste de la intención. ¿Qué es esa rebeldía? ¿Entiendes la diferencia? Te arrepentiste del pecado, pero no te estás arrepintiendo de la rebeldía. Y muchas veces la gente en los procesos de sanidad espiritual, yo lo puedo ver mucho en las diferentes iglesias que van a Fuerte del Rey, se arrepienten de los pecados. Sí, se arrepienten de los pecados, pero no se arrepienten de la intencionalidad, no se arrepienten de la rebeldía con la que pecó. Uno dice: yo quiero que se desate bendición en mi familia. ¿Cuántos quieren eso? Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Yo quiero que se desate bendición en la vida de mi esposa. Las mujeres dirán: de mi esposo, de mis hijos, de mis familiares. Ya me arrepentí de mis pecados, Señor, yo te sirvo. ¿Cuándo van a llegar las bendiciones?, te preguntas. Las bendiciones no llegan muchas veces por la iniquidad, porque la iniquidad obstruye esa cañería espiritual para que fluya la bendición. Dios nos ve de esta manera: hijo, yo te quiero bendecir, yo escucho tus oraciones, pero hay una cola larga de iniquidad. Hay una cola larga de que yo quería que estuvieras en otro lado, cumpliendo otro propósito, pero vos te fuiste por tus deseos, vos te fuiste por tus anhelos. No estaba mal que pases tantas horas viendo televisión, pero eso te llevó a que no pases horas en intimidad conmigo y que yo te puedo usar. Y ahí te desviaste, hijo. Ahí te desviaste. No estaba mal que te fueras por el camino de la política. No, eso no era pecado, pero eso te llevó tiempo y no pasaste tiempo conmigo y te desviaste y eso te hizo cometer pecados. ¿Qué ocurre con la iniquidad? La iniquidad, recuerden bien, la iniquidad la puedo construir yo con mis errores, y uno se tiene que hacer cargo sabiendo de que los padres no van a responder por los pecados de los hijos, ni los hijos van a responder por los pecados de los padres, ¿sí? A la iniquidad la puedo generar yo, la puedo construir yo con mis desaciertos, con mis equivocaciones, pero también la iniquidad muchas veces se hereda. Decir conmigo, se hereda. Y eso lo vamos a ver más adelante. Porque cuando nacemos nosotros recibimos un ADN de nuestros padres,
Y estos genes que recibimos nos dicen cómo nos vamos a... A mí me dicen muchas veces que me parezco mucho al pastor Carlos, a mi papá físicamente. Acá había traído una foto yo. Porque recibimos el ADN, ¿no?, de nuestros padres. Y estos genes nos dicen cómo nos vamos a ver, nos dicen la altura que podemos llegar a tener, nos dicen el color de nuestros ojos, si vamos a tener pelo lacio o pelo enrulado. Mis hijas, las dos tienen rulos por su mamá, pero también me dicen que son muy parecidas a mí. Entonces, por ejemplo, las personas muchas veces se parecen a sus padres, físicamente, a su madre o a algún abuelo. ¿Han visto nietos que son muy parecidos al abuelo? También en la forma de caminar, de moverse. Y no solamente las características físicas, recuerden, se heredan, se pasan de una generación a otra, también los rasgos de personalidad se transmiten de una generación a otra, nuestro comportamiento, las actitudes, las contestaciones, el mal humor, el buen humor, ¿sí?, el sentido del humor. Pero así como las buenas características se pasan de una generación a otra, también las malas características se pasan de una generación a otra. Si uno de tus padres era alcohólico, hay 10 veces más posibilidades de que vos también seas alcohólico, o de que algún nieto tuyo sea alcohólico, ¿sí? Y durante años pensamos erróneamente, ya no tengo más nada que hacer, está en mis genes, mi padre era así, mi abuelo era así, era depresivo, tenía adicciones, baja autoestima, violencia, no hay nada que pueda hacer yo. Conocen gente así que se rinda, ¿sí? Y es fácil usar esto como excusa, ¿no? Uno puede decir, bueno, mi madre, bueno, mi abuela era depresiva, entonces yo soy así, mi abuelo era negativo, mi bisabuela siempre se quejaba, así soy yo. Vos tenés que decir, no, yo no soy así, yo no soy así, yo soy un hijo de Dios, del Todopoderoso. Ahí levanta tu mano, yo soy un hijo de Dios, así, una hija de Dios, del Todopoderoso. Y así como tuviste tu ADN terrenal, también tenés un ADN espiritual, amén. También tenés tu ADN espiritual de tu Padre Celestial. Dios te dice, yo te hice a mi imagen, yo te hice a mi semejanza, deposité en vos genes de gozo, genes de alegría, genes de victoria, genes de paz, genes de salud, genes santificados en el nombre de Jesús. Y si le crees a Dios, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Gloria, gloria. Amén. Vos estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Y puede que hayamos heredado cosas negativas, ¿no? En tu familia pudo haber violencia, adicciones, en tu familia pudo haber divorcio, depresión, baja autoestima, pero no tenés que aceptar eso. Dios te eligió para que vos le pongas un fin a esto y para que tus hijos, tus nietos, tus tataranietos puedan gozar una vida plena como la que Dios quiere que gocemos, amén. Tenés que usar la fe y decir, voy a ser libre de la depresión. Digan conmigo, voy a ser libre de la depresión. No voy a vivir desanimado. Este es el día que hizo el Señor. Hoy elijo el gozo de mi Señor en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia nos habla de iniquidad y nos habla, recuerdan bien, de que se puede transmitir hasta ¿cuántas generaciones? 4 generaciones, hasta la 4ª generación. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No le ha pasado que dicen, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy en este lugar? Si yo no quiero hacer esto. Y Romanos 7:19, el apóstol Pablo lo dice de esta forma, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Sí? Eso hago. Hay otro versículo en Proverbios 26:2 que dice que la maldición no viene sin causa. La maldición no viene sin causa. Así como los gorriones vuelan, dice, la maldición no viene sin causa. Entonces las cosas con las que vos luchás no son una casualidad. Así conmigo, las cosas con las que estoy luchando hoy no son una casualidad. Vos, y tenemos que hacernos responsables porque yo puedo crear la propia iniquidad, vos, yo o alguien de tu familia abrieron esa puerta de iniquidad. Pero ahí estamos para que Dios la cierre, amén.
Hay un ejemplo de una chica que tiene anorexia, y esto lo leí en internet, sobre una joven que tiene anorexia y era extremadamente delgada, ¿no? Y contaba que su madre tenía el mismo problema, que su abuela vivió exactamente lo mismo, y eso no es casualidad. Eso es una iniquidad que ha sido transmitida de una generación a otra y va a continuar así, va a continuar de ciclo en ciclo hasta que alguien se pare sobre la roca que es Cristo Jesús y sea cortada toda iniquidad, porque Jesús en su palabra dice: he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Decí conmigo: he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Y esto está en la palabra de Dios. Dios hace todas las cosas nuevas. Amén. Él llama las cosas que no son como si fueran. He aquí yo hago todas las cosas nuevas. Dios dijo en Deuteronomio capítulo 30: pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Y nuevamente hablamos de nuestra descendencia, nuestras generaciones, hasta la cuarta generación. Fíjense qué versículo tan poderoso este. Esto se lo tienen que llevar atado a su corazón. Dice: pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué tenemos que elegir? La vida. Para que tú y tus descendientes puedan vivir. Jesucristo es la vida. Entonces tus decisiones no solamente te afectan a vos, afectan a tu generación y en el futuro. Acordate de esto: ninguna persona vive o muere sin dejar un legado. Ninguna persona vive o muere sin dejar un legado. Y hemos escuchado mucho acerca de las maldiciones generacionales, pero algo más importante son las decisiones generacionales. Hoy decidimos elegir la vida. Hoy decidimos cortar con la iniquidad. Y cuando elegís la vida, elegís la bendición, elegís la victoria, y vos y tus descendientes van a ver el favor de Dios. Así conmigo: yo voy a ver el favor de Dios. Mis hijos van a ver el favor de Dios, mis nietos van a ver el favor de Dios. Hace muy poco leí en internet, acá tengo las imágenes, de una chica que se llama, una señora, se llama Mariel Hemingway. Lo pueden buscar en internet. Y me llamó mucho la atención su historia, y la empecé a leer. Mariel Hemingway es una señora que lucha contra la genética de sus antepasados. Ella es nieta del famoso escritor Ernest Hemingway, ¿sí? Ganador del Pulitzer de novela. Él fue Nobel de literatura. Acá tenemos una imagen de Ernest Hemingway, un tipo sumamente exitoso, sumamente brillante. Él tenía fama, tenía dinero, tenía reconocimiento, tenía todo lo que una persona en lo natural puede soñar, ¿o no? Hay que ser sincero: ¿a quién no le gustaría tener muchísimo dinero? Yo creo que todos. Él lo tenía todo. Este hombre lo tenía todo: la fama, el dinero y todo a su alcance. Y esta chica que veíamos recién es la nieta de Ernest Hemingway, y este hombre fue un ganador del Pulitzer de novela, el Nobel de literatura. Aun cuando Ernest Hemingway fue un escritor tan famoso, tenía, como les dijimos recién, fama, dinero, éxito. En su familia había un historial de depresión, de alcoholismo, de suicidio. Y Ernest Hemingway, este hombre que vemos aquí, con tanto dinero, con tanta fama, con tanto éxito, se quitó la vida en el año 1961. Su hermana, la hermana de Ernest Hemingway, se suicidó 5 años después, en 1966. Y su hermano se quita la vida 16 años más tarde. Fíjense qué terrible. 16 años más tarde su hermano se quita la vida. Su nieta, la nieta de Ernest Hemingway, hizo lo mismo. Cometió el mismo acto en el año 1995. 1995. Lo que es interesante cuando uno se pone a ver el historial de la familia es que el padre de Ernest Hemingway, de este escritor famoso, también se quitó la vida en 1928, en la época de la crisis de los años 30, ¿recuerdan? 1928, ese hombre era joven, se quita la vida. 7 integrantes de la familia Hemingway
se suicidaron en las últimas 4 generaciones. Ahora yo me pregunto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado en la década de los 1920, hace 100 años ya, si el padre de Ernest Hemingway hubiera quebrado esa iniquidad de suicidio, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si este hombre hubiera dicho rechazo a estos pensamientos negativos, rechazo a estos pensamientos de derrota? Hoy se corta toda iniquidad de suicidio. Y Ernest Hemingway, fíjense la iniquidad que había en su familia, que su padre cometió este acto en 1928, 100 años, y hasta el día de hoy, sus generaciones luchan. Fíjate ahí en las notas de internet, salen notas en donde la nieta sigue luchando con estos pensamientos de depresión, de suicidio, y es tremendo, ¿no? Es tremendo. Entonces, decir conmigo, tengo que tomar la decisión correcta, en el momento justo. Perdón, Elías. Sí. ¿La nieta esta entonces no se suicidó? No, María Hemingway. Ella escribió un libro sobre todo el drama familiar y de cómo ella lucha constantemente, y sus hijos también. Y por eso nosotros tenemos que tomar la decisión correcta. Y qué hermoso si ella puede encontrar un pastor allá en Estados Unidos que le hable, ¿no?, de estos temas, y de que esa iniquidad de suicidio ya recorrió más de 100 años en su generación. Y así hay iniquidades sexuales que pasan de generación a otra, iniquidades de todo tipo. Y hay un ejemplo claro en la Biblia que también pasan siglos. Es la historia de Saúl, el primer rey de Israel, ¿recuerdan? Un hombre alto, hermoso, esbelto. ¿Recuerdan? Saúl sobrepasaba a todos le llegaban a donde el cuello. Saúl era un hombre fornido, un hombre de batalla. Y en la Biblia Dios le dijo a Saúl que fuera, y ¿recuerdan qué le dijo Dios? Dios le dio y le marcó un propósito a Saúl. Y le dijo: Saúl, tenés que destruir a los amalecitas, los tenés que borrar del mapa. ¿Recuerdan? Y que los destruyera por completo. Ese conmigo lo tenía que destruir por completo. Lo tenía que borrar de la faz de la tierra. Fíjense el mandato de Dios: hombres, mujeres, niños, recién nacidos. Cruel, ¿no? Pero eso fue el mandato de Dios. Los tenía que borrar a todos. Hombres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, camellos, burros, todo tenía que borrar. No tenía que, decir conmigo, no tenía que quedar nada. Entonces Saúl y su ejército salieron y derrotan a los amalecitas. Dios le da la victoria, pero desafortunadamente le perdonaron la vida al rey. Lo capturaron, pero le perdonan la vida al rey. El rey era, decía conmigo, Agar. Uno de los reyes era Agar. ¿Van a recordar ese nombre? Agar. 100 años después, una muchacha hermosa, Esther. ¿Recuerdan? Pero estamos hablando de siglos, más adelante. Esther está en el palacio. Y un hombre llamado Amán quiere acabar con ella y con todo su pueblo. Y la Biblia dice que Amán era agageo. Amán, el que quería destruir la Esther y a todo el pueblo, era agageo. ¿Y un agageo quién era? Era descendiente de quién? Del rey Agar. Fíjense, si Saúl se hubiera encargado de su enemigo cuando Dios le dio el poder para hacerlo, de borrar de la faz de la tierra a todo, Esther no estaría en este episodio bíblico teniendo este problema 500 años después. Fíjense la iniquidad hasta dónde puede llegar. 500 años después Esther tuvo ese problema. ¿Ven la importancia de nuestras decisiones? Podría ser que si vos le pones hoy un fin a los problemas que estás pasando, tu familia ya no siga batallando con lo mismo 100 años más adelante, porque vos le pusiste un fin hoy, en mayo del 2022, tengas la edad que tengas.
hayas pasado por lo que hayas pasado, porque todos pasamos por algo. Y todos tenemos una iniquidad que a lo mejor se asoma y nos tira, y en vez de ir para el propósito de Dios nos vamos torciendo o nos vamos por otro lado. Dios te dice, este es el día, este es el momento del milagro. Dios te está llamando. Vos podés decidir que tus generaciones tengan un nuevo comienzo, amén, y permitir que la iniquidad se vaya de esa manera. O decir, Señor, yo sé que tú haces todo nuevo, corta las cadenas de iniquidad de mi familia, de mi vida, de todo lo que yo he cometido, en el nombre de Jesús. El mismo poder que levantó a Jesús de la muerte vive dentro de mí, vive dentro tuyo. Entonces, por el poder de Jesús, hoy confesamos que vamos a conquistar esa adicción, vas a ser libre de la depresión, vas a romper toda iniquidad. Tenés que decir, yo soy nueva criatura, Dios puso nuevos genes en mí. Tengo el ADN del Dios Todopoderoso. Existe fuerza en mis genes, hay poder en mis genes, hay libertad en mi genética, hay salud en mis generaciones. Hoy se rompe toda iniquidad. Toda iniquidad que me pueda estar torciendo, que pueda estar torciendo el futuro de mis hijos, de mis nietos, de mis hijas, de mis nietas, en el nombre de Jesús. El profeta Ezequiel, en Ezequiel 18:2, dijo algo muy importante que tiene mucho que ver. Dice, que era una frase que usaban los israelitas: los padres comieron las uvas agrias, ahora la boca de los hijos se frunce por el sabor. Mientras yo viva, declara el Señor soberano, no volverán a decir esto. Esto era un proverbio por el cual ellos vivían, ellos lo confesaban constantemente. Ellos pensaban, como los padres tuvieron problemas, entonces los hijos también iban a tener problemas. Es como que decían, no hay nada que podamos hacer. Entonces, como los padres comieron las uvas agrias, es decir, como los padres tuvieron adicciones, como los padres tuvieron depresiones, como los padres tuvieron tristeza, pensamientos de suicidio, entonces los hijos iban a tener los mismos problemas. Esa era su filosofía. Lo dice en Ezequiel 18:2. Luego Dios le manifestó a través de Ezequiel, del profeta Ezequiel, y dijo, dejen de decir esto. Dejen de decir esto. ¿Recuerdan que en nuestro poder hay, en nuestra boca hay poder para dar vida y para dar muerte? Dios le dijo a través del profeta, dejen de decir esto, porque usan a sus antepasados como excusa. ¿Por qué? Porque eso muchas veces hacemos. No, mi abuelo era así. No, mi padre era así, entonces yo también. Es como que tenemos el derecho de ser así. Y no, nosotros tenemos que cortar con todo eso. ¿Por qué se fijan, por qué se fijan en lo que sus padres hicieron? No tienen que estar así siempre, esta situación no tiene que ser así para siempre. Mientras el Dios soberano vive en tu vida, vos no tenés que vivir cautivo de las cosas negativas de tu pasado. ¿Amén? En otras palabras, quizás tus padres comieron uvas agrias, quizás tus antepasados comieron uvas agrias, ¿sí? Tus antepasados tomaron decisiones que te pusieron en desventaja, alcoholismo, droga, perversiones sexuales. Pero Dios dice, no te tiene que afectar. Quizás te haya detenido por un momento, pero este es un nuevo día. ¿Amén? Hoy vas a dejar de comer las uvas agrias. Hoy se rompen las cadenas de iniquidad. ¿Cuántos creen eso? Algo muy importante para derrotar el pecado, la iniquidad, es lo que dice en Santiago 5:16. Santiago 5:16 dice, confiesen su falta los unos a los otros. ¿Y qué dice? Y sanarán. Viste que muchas veces nosotros pedimos, Señor, sana nuestra tierra. ¿Se acuerdan que muchas veces vimos ese pasaje en Crónicas? Señor, si se humillara mi pueblo, yo vendré y sanaré tu tierra. Pero otra de las cosas para que nos sane es confesar nuestra falta los unos a los otros. Hay cosas que no vas a poder superar por tu cuenta. No la vas a poder superar por tu cuenta. Tenés que encontrar a alguien que sea un confidente, mejor que sea un pastor, un líder, que vos dejes que esa persona ore por vos, que resista al lado tuyo. Busca a alguien a quien rendirle cuentas. No tenés que estar solo. No tenés que estar solo. Entonces, cuando lo sacás a luz y decís, oh, necesito ayuda con esta ira, con este enojo, con esta mala educación que tengo,
con mis contestaciones. Señor, necesito ayuda con mis malos hábitos. Así es como la Biblia dice que vas a ser sanado. ¿Sí? Confiésense sus faltas los unos a los otros y sanarán. Entonces decirle al que está a tu lado, no tenés que salir comiendo uvas agrias. No tenés que salir comiendo uvas agrias. ¿Para qué? Uva dulce, ¿no? Claro. Tal vez tus padres no te demostraron cariño de niño y ahora vos no le demostras cariño a tus hijos. O quizás hubo violencia, ira, falta de respeto en tu casa. No pases eso a tus hijos. Corta con esa iniquidad. Hay que cortar, mostrar el cariño a tus hijos. Y muchos dirán, bueno, Elías, pero yo soy hombre, yo no abrazo a mi hijo, ya creció, ya está grande. Y un hombre de verdad abraza a sus hijos, ¿sí? Así que la próxima vez que veas a tus hijos, a tu hija, abrazalo. A su hermano, abraza a un amigo. Un hombre de verdad trata a su esposa con respeto, con honor. En la Biblia dice, en Corintios 11:7 dice que tu esposa es el reflejo de tu gloria, dice. La mujer es gloria del hombre. ¡Wow! Amén. Amén. ¿Qué dice la mujer? Amén. Entonces, hombre, yo les digo, ella, ¿saben qué? Está reflejando tu gloria. Y uno dirá, ¿qué hago? Entonces necesitas esforzarte, hombre, al hombre le hablo. Esfuércense, porque ella es nuestra gloria. Entonces, ¿qué hacemos? Y la tenés que volver a hacer feliz. La tenés que hacer que vuelva a sonreír. ¿Cómo sonríen las mujeres? No sé, a ver, pensemos los hombres. A ver, ¿qué se les ocurre? Y llévenla al shopping, ¿no? A comprar ropa, unos buenos zapatos, una buena cartera. Algunos dicen, la billetera. Llevar al shopping, miren, los hombres ya están rojos, así, no, ¿qué están haciendo ahorita? Ya tienen que ver, comprarle algo nuevo, enviarle flores, a algunas mujeres les gustan las flores, a otras no. Escribirle una nota, un auto. Amén, dice. Escribirle lo mucho que la amás. ¿Sí? Escribirle lo mucho que la amás, mandarle un mensajito de texto a media mañana, a media tarde. Decirle que la amás. Acordate, entre más ella brille, mejor te vas a ver vos. Porque ella es el reflejo de tu gloria. Y no es algo que me estoy inventando yo. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Les quiero contar una historia de Max Jukes, un preso. En 1874, un periodista llamado Albert Edward Winship, un periodista hizo una investigación porque se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que había 6 personas de la misma familia. Acuérdense, este es el hombre que escribió el libro. Fíjense, es un libro que se llama Un estudio sobre educación y herencia. Así se llamaba. Lo escribió este hombre Albert Edward Winship. Ahí el título dice Jukes y Edwards. Esos eran los hombres que él estudió porque le llamó mucho la atención. Le llamó muchísimo la atención de que había 6 personas de la misma familia en prisión. Entonces se puso a estudiar y escribió un libro porque le intrigó. Él hizo un estudio, publicó este libro que se llama Un estudio en educación y herencia. Entonces él, para hacer este estudio, comienza a rastrear la línea familiar un siglo y medio atrás y encontró un hombre llamado Max Jukes, que acá lo vamos a ver, un hombre, la siguiente filmina, Max Jukes, que nació en 1720. Este Max Jukes en el pueblo se lo conocía como un hombre problemático, un hombre que le gustaba armar líos. Este era Max Jukes, un borracho, sin integridad. Se casó con una mujer igual que él, una mujer sin integridad. Tuvieron 6 hijos, 2 hijos. ¿Y saben cuántos descendientes estuvieron en un siglo y medio, en 150 años? 1200 de sus descendientes.
1.200 de sus descendientes, este Winship estudió, y se dio con que este hombre preso, siglos atrás, de esos 1.200 descendientes, 310 eran vagabundos, lincheras. 180 eran alcohólicos, fíjense lo que es la iniquidad. 160 eran drogadictos, 150 eran criminales, y 7 de estos descendientes cometieron asesinato. Impresionante. Y contrario a esto, en este libro, que es un libro fascinante, otra familia vivía en ese mismo tiempo y fue estudiado, y su nombre era Jonathan Edwards, que si lo buscan en internet van a encontrar muchísima bibliografía de Jonathan Edwards. Él era un famoso teólogo, ¿sí? Y era el presidente de la Universidad de Princeton, una universidad muy famosa a nivel mundial. Y él nació en el mismo tiempo, en el 1703, y se casó con su esposa Sara. Este Jonathan Edwards era un hombre de familia. Estuvieron casados por 31 años hasta su muerte y tuvieron 11 hijos. Entonces este Winship estudió a 1.400 de sus descendientes, y entre estos descendientes 13 eran directores de universidad. ¡Wow! ¿Cómo cambia, no? Todo a lo que era Max Jukes. 13 eran directores de universidad. 66 eran profesores. 100 de estos descendientes eran abogados. 85 fueron autores de literatura clásica. 32 de estos descendientes fueron jueces de Estado. 66 de estos descendientes de Jonathan Edwards fueron médicos, doctores. 80 estuvieron en cargos públicos, incluyendo a 3 gobernadores, 3 senadores y un vicepresidente de los Estados Unidos. Fíjense lo que las decisiones pueden marcar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué les traigo este ejemplo? Hace mucha diferencia lo que hoy le puedes heredar a tus hijos. Y no se trata de lo material. No se trata de lo material, se trata de las decisiones que le puedas heredar hoy. ¿Amén? Tus decisiones afectan a tus generaciones futuras. Quizás como Max Jukes hay cosas negativas en tu familia, y hoy es el día para ser libres de la iniquidad. Amén. El día de hoy te digo, vas a ser libre en el nombre de Jesús. Dios te ha preparado para un día como este. No te conformes y aprendas a vivir con menos de lo que Dios tiene para vos. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Y mira lo que dice en Salmo 103. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Porque para cada problema la Biblia tiene una solución. Y en Salmo 103 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Iglesia, Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata tu vida del hoyo, de ese pozo, de ese hueco en el que puedes estar encastrado. Él te rescata. Fíjense otra versión. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. ¿Cuántos quieren ser sanos en este día? Dice en Tito 2.14, quien se dio a sí mismo por nosotros, Jesús, para redimirnos ¿de qué? De toda iniquidad. De toda iniquidad. No dice un poquito de iniquidad o la iniquidad que pasaste en 1990, en el año 2000. No, de toda iniquidad. De toda iniquidad. Y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Amén. Somos su pueblo. Somos su pueblo. Y en este día Dios quiere que te pongas de pie. Y vamos a orar por nuestras generaciones. Vamos a hacer una oración ahí. Si viniste a esta congregación, no es algo casual, no es algo que hayas programado, Dios ha programado esta reunión. ¿Y sabes para qué la ha programado? Para que seamos libres. Dios te quiere libre. Es el que nos sana,
Él es el que nos quita toda enfermedad, el que nos libra de toda iniquidad. Yo quiero ser libre en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero ser libre. Queridos hermanos, Elías inspiró en mí esta lectura que voy a hacerles. Hablando de las uvas agrias que comían nuestros antepasados y los hijos de nuestros antepasados. Y el Señor dice, basta, a través del profeta Ezequiel, basta, dejen de hablar de uvas agrias. A mí me pertenece todo ser humano, dice Ezequiel, el versículo que sigue Elías. Lo mismo el Padre que el Hijo me pertenecen, el que peque morirá. Queridos hermanos, si fuera Dios quien nos estudiara, mi querido hermano Elías habló de estas personas tan sabias, tan llenas de dones y de dotes, pero yo decía, Señor, pero examíname vos, mírame vos, mira a mis hermanos vos, a ver dónde estamos parados, quiénes somos y qué hacemos. Aquel que peque morirá, dice Ezequiel, dice el Señor a través del profeta Ezequiel. Pero el hombre recto, tú y yo, justificados por Dios, no por bondad propia, rectos porque Dios nos hizo así. El hombre recto es el que hace, escucha hermano, escucha, para no sentir el sabor agrio de las uvas. El hombre recto es el que hace lo que es justo y recto. No participa en los banquetes que se celebran en las colinas para honrar a los ídolos, no es un idólatra. Ni pone su confianza en los falsos dioses, ni le quita la mujer a su prójimo, ni se une con esta mujer, no en tiempos que no debe hacerlo, no oprime a nadie, sino que devuelve a su deudor lo que había recibido de él en prenda, no roba a nadie, y da pan al hambriento y da ropa al desnudo. Eso quiere Dios, el Dios de los cielos, que en este momento nos está examinando y que nos está enseñando de las uvas agrias y de las uvas dulces. Seamos uvas dulces. ¿Para quién? Para nuestro esposo, para nuestra esposa, para la familia, para los hijos, para el prójimo, para el mundo que está desesperanzado. No causa daño a nadie. Es justo cuando juzga en un pleito entre dos personas. Actúa de acuerdo como mis leyes y cumple fielmente mis mandamientos. Ese hombre es verdaderamente recto y por lo tanto vivirá. La muerte está lejos de todos nosotros porque el Señor nos dio vida para este mundo, para no oprimir, para alimentar al hambriento, para abrigar al desnudo y también para vivir la gloria con Él en el cielo. Ven a mí, Señor, que yo pueda hacer esto que tú me estás enseñando. Amén, gloria a Dios. Y esta es una jornada en donde Dios te quiere hacer libre. Amén. Dios quiere libertad sobre tu vida. Dios quiere libertad sobre tu familia. Quizás te hayas equivocado en decisiones y digas, me fui atrás de mis deseos, me fui atrás de lo que yo planeaba, de mis anhelos, pero yo sé que tendría que estar en otro lugar. Muchas veces te lo has preguntado. Yo sé que tendría que estar en otro lugar. Yo sé que tendría que estar cumpliendo el propósito de Dios. Yo sé que Dios me tendría que haber usado. Pero Dios, en esta mañana, te da la oportunidad. Amén. Es el que perdona todas tus iniquidades, dice en Salmo 103:3. Él es el que sana tus dolencias, el que te rescata del hoyo. Ahí cerrá tus ojos y le vamos a pedir a Dios, Dios, en este día yo quiero confesarte mis iniquidades y pedirte perdón en este día, Padre. Por toda iniquidad de abuso, maltrato al pobre, maltrato a la viuda, maltrato al huérfano. Te quiero pedir perdón por la crisis
crítica a la autoridad, murmuración, queja, perdón por iniquidades sexuales, por iniquidades de ira, de enojo, perdón por iniquidades de temor, de miedo, de duda, de tristeza, por iniquidades de rechazo, por iniquidades de orgullo, por iniquidades de pobreza. Te quiero pedir perdón por iniquidades de divorcio que hay en mi familia, iniquidades de destrucción familiar, iniquidades de depresión, iniquidades de brujería, iniquidades de hechicería, de idolatría. Te pedimos perdón por toda iniquidad, rebelión, por toda iniquidad de miseria, de estafa, de pobreza, por toda iniquidad de vicio. Señor, hoy confieso y te creo de que mi sangre hoy es completamente nueva. Tú me has transformado, danos el favor, danos la gracia sobre mí, sobre mi casa. Señor, hoy quiero ver junto a mi familia tus favores, quiero conocer tus favores, quiero conocer tu gloria, sea tu gloria sobre mi casa, sea tu gloria sobre mis hijos, mis hijas, mi descendencia. Se desprende hoy toda maldición, toda iniquidad. El Señor te toca, te hace favorecido. Ahora Dios te toca, recibe toda gloria en el nombre de Jesús. Familia, recibe toda gloria, toda iniquidad se corta, comienza a tomar las mejores decisiones para que en 100 años, en siglos, nuestros hijos, nuestras hijas puedan ser tremendos hombres de Dios, tremendas mujeres de Dios. Hoy las uvas agrias se cortan en el nombre de Jesús. Todo lo agrio de tu vida se corta en el nombre de Jesús. Y hoy comienzas a vivir una vida plena, plena, porque hoy Dios te da la llave para entender de que es de vital importancia cortar con la iniquidad. Es de vital importancia de que no vayamos hacia lo torcido, por más que sea más placentero, por más que haya más dinero. No, Señor, yo quiero cumplir con tu voluntad, yo quiero que mi familia cumpla con su voluntad, yo quiero que mi esposa cumpla con su voluntad. Señor, libra a mi familia del mal, libra a mis hijos del mal, libra a mis hijas del mal. Y en el nombre de Jesús, libra a las generaciones del mal. Bendice al pueblo de desarrollo familiar, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria, al Rey de Reyes, al Rey que te da una nueva oportunidad en este día, en esta jornada. Dios te hace nuevo. Abraza a tus hijos, abraza a tus padres, abraza a tus hermanos, demuéstrale amor a tu esposo, a tu esposa. Dios te bendiga, iglesia, en el nombre de Jesús.